llega esta época del año y muchas veces hemos dicho de que Jesús no nació en diciembre porque allá en Belén era invierno, no se podía trasladar la gente. Pero bueno, en el mundo entero se festeja el nacimiento, se celebra la Navidad cada 25 de diciembre. Lo conocemos como la Navidad y hay gente que no sabe que Navidad significa nacimiento. En realidad es el aniversario, se celebra el aniversario del nacimiento de Jesucristo. Para nosotros, en esta noche podemos ratificar o expresar que son nuevas de gran gozo, como dice la palabra de Dios, pero que no son tan nuevas para nosotros, para quienes lo hemos conocido hace años, para quienes hemos permitido que Jesús more en nosotros y para quienes desde hace tiempo venimos estudiando toda su obra redentora. Pero de todas maneras, cuando llega la Navidad, experimentamos también nuevas de gran gozo. Digamos que reconstruimos, recordamos ese momento precioso en el cual conocimos a Jesús y a través del cual también pudimos conocer todo lo que significó para la humanidad el nacimiento de Jesucristo. Y algo, o sea, lo que está narrado en la Biblia, en la palabra de Dios, yo voy a mencionar algo de lo que menciona o de lo que expresa Lucas en el capítulo 2, versículo 8, que dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores, humildes pastores que cuidaban rebaños de oveja. Y justamente a ellos se les presentó un ángel del Señor para anunciarles la venida del Mesías. A gente humilde, a gente no contaminada con el poder, sino a aquellos que fervientemente necesitaban del amor de Dios y esperaban del amor de Dios. El versículo 9 nos dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Qué hermoso ha de haber sido para esos pastores ese momento, ¿no? Se presenta un ángel y de pronto resplandeció la gloria del Señor. La magnitud de lo que ha de haber sido esa situación, quizás no la podemos ver en su real dimensión, pero ha de haber sido algo hermoso, algo inclusive algo espectacular y escalofriante, la presencia de Dios. Los pastores encontrarse ante ese cuadro. Dice que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tal era la presencia, la magnitud del resplandor de la gloria de Dios en esos pastores, ante esos pastores, por la presencia de ese ángel, que realmente tuvieron temor. Y
como para no tenerlo. Tremendo anuncio, porque el versículo 10 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les vengo a traer noticias que les va a producir un gran gozo, que será para todo el pueblo. Un gozo que era para ellos, pero no solo para los pastores, sino para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es la Navidad. Recordar el momento en que nació Cristo el Salvador. Cuando vemos cómo se expresa, bueno, ¿qué vamos a hacer para Navidad? Con tanta ligereza se habla de la Navidad y ya vamos viendo. Vamos introduciéndonos en el significado. Nosotros que algo conocemos, el significado, lo que representa el advenimiento de Cristo, el Señor. Entonces, ese anuncio traía gran gozo porque justamente estaba previniendo o anunciando o preanunciando la primera venida de Jesús. Y esa primera venida de Jesús fue anunciada a los ángeles y se produjo cuando iba María y José camino a Belén y nació en un pesebre. Si bien es un hecho hermoso, precioso, de gran regocijo para la humanidad y de gran bendición para los hombres y mujeres del mundo entero, es un hecho que ya sucedió. Recordamos ese hecho histórico con alegría y con gozo, pero no deja de ser un hecho histórico, hermoso, pero histórico, porque es el nacimiento más importante que se dio en la historia de la humanidad. Estamos conmemorando en la Navidad el nacimiento más importante del ser humano, el nacimiento del Mesías, del Salvador. Entonces, habitualmente la gente suele representar ese nacimiento de Jesús, del niño, con un muñequito en el pesebre. Pero yo no me quiero quedar con el muñequito. No quiero hablarles del hecho histórico y glorioso que sucedió. En una representación simbólica, ese muñequito no es nada más que un muñequito. ¿Dónde ponemos al niño Jesús? Es un muñequito. Entonces, antes de hablar del muñequito y del hecho histórico, prefiero predicarles sobre lo que significa Jesús para nosotros. Ese amigo permanente, constante, fiel, leal, que ha venido a morar en nuestros corazones. Alguien
que viene a morar para darnos de su amor y de su amistad. Es un regalo de su persona a nuestro ser, para que de esa manera nosotros tengamos una comunión constante, una relación personal con Dios íntima. Es mucho más que el muñequito. Es esa unión entre los creyentes, entre los amados de Dios y los que le aman a Dios. Es esa unión, comunión, amistad, relación para toda la vida y que se extiende para toda una eternidad. Me parece poca cosa, muy poca cosa, simbolizarlo con un muñequito. Cuando es tan grande lo que Él hizo y tan preciado el regalo que nos dio. Lo profetizó Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Es el único digno de admiración. Y Él es el consejero, el que viene a darnos, a traernos enseñanzas, a enseñarnos a vivir, a advertirnos respecto de las conductas que debemos tener en nuestras vidas. Por eso es consejero. Dios fuerte, no hay otro como Él. El que nació en Navidad es admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, porque era Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Príncipe de paz, lo más excelso. El príncipe de paz, o se le llamaba de esa manera a lo más destacado de los reyes en aquel tiempo. Ese es el Mesías. Ese es el Cristo que nació en un pesebre para traernos vida. Entonces, ante la magnitud del tremendo regalo que Dios nos dio y que conlleva a la salvación y a la vida eterna junto al Padre, que la humanidad mire el muñequito del hecho histórico, me parece triste, me resulta triste. Porque Jesucristo es mucho más que eso. Está bien recordarlo, pero está mal que nos quedemos en eso. Como si Jesucristo pudiéramos simbolizarlo en un pesebre que armamos una vez al año. Lo ponemos en un lugar destacado de la casa, ponemos los muñequitos, María, José, el niño, todos los animalitos. Ante la grandeza y significancia que tiene la obra redentora de Jesús, me parece que es un simbolismo insignificante. Cuando se alcance a comprender la magnitud de la obra del Señor, la grandeza de todo lo que hizo por los seres humanos, la humanidad recién allí va a dejar de ver el pesebre. Y recién allí se va a cumplir la palabra del Señor de vivir el gozo por las buenas nuevas que le anunciaron. En vez de vivir en el gozo de las buenas nuevas, muchos se concentran en el pesebre.
Entonces es importante que nosotros destaquemos, en primer lugar nosotros tengamos conciencia de eso y lo destaquemos, lo proclamemos, la inmensidad de la persona de Jesucristo, la inmensidad de la obra redentora que nos trajo, porque no vino a vivir siempre en el pesebre, vino a morir por nosotros, para que nosotros, pecadores, inmerecidamente, por la gracia y regalo de Dios, podamos tener acceso a la vida eterna. Entonces, simbolizar en un muñequito la presencia de Jesús es minimizar la obra de Jesucristo, es minimizar el amor de Jesucristo, un amor que se dio íntegramente para toda la humanidad. Es minimizar la misericordia infinita que Dios tuvo al ofrendar la vida de Jesús, su Hijo, para que todos nosotros podamos acceder, vivir eternamente junto al Padre. Entonces, Jesucristo no vino para participar de una fiesta familiar, donde se reúne la familia y bueno, voy a ir yo también a brindar. No vino a salir a brindar con amigos, porque es la Navidad, bueno. Jesucristo vino a morir y vino a sufrir. Murió y sufrió la peor de las muertes. Y solamente porque nos ama. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente, no veo mal que celebre, bueno, pero sin tener conciencia de lo que significa la persona de Jesucristo en la vida de todos. Es triste. El muñequito es solo eso, es un muñequito. Hay gente que le prende velas al muñequito. Ante la inmensidad de lo que hizo Jesucristo, la fiesta familiar, que para algunos es lo más importante del año, es para nosotros lo más intrascendente. Porque lo trascendente, lo importante, lo maravilloso fue la obra de Jesucristo, su sufrimiento, su sacrificio, su amor hacia nosotros. El brindis entre personas que no creen es totalmente superfluo. Esa vida social de ir corriendo a comprar los regalitos que trae el muñequito. Porque hay gente que habla los regalitos del niñito de Dios y no saben a quién se está refiriendo. Pero hay que comprar regalitos. Todo eso ha llevado a que se haga una Navidad que sea pagana. Se ha paganizado la Navidad. No tiene la dimensión espiritual, la grandeza poderosa de lo que significa Cristo para la humanidad. Se ha limitado a un muñequito, a un brindis
brindis, a una fiesta familiar y a regalitos. Y eso no es o no fue la buena nueva anunciada por el ángel a los pastores. Las buenas nuevas que producen gozo era la llegada del Mesías para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida a nosotros, pecadores que no merecemos. Entonces, es importante que tomemos conciencia de lo que significa para nosotros la celebración de Navidad. Y que sí nosotros debemos experimentar el gozo de haber recibido a Cristo en nuestras vidas y de permitirle a Él que reine en nosotros. Y eso que Dios nos ha dado, ese gozo que Dios nos ha dado, no es igual que la alegría, no es igual que el momento familiar, no es igual que el momento que se pueda pasar humanamente o que los sentimientos puedan vivir en esta Navidad, sino es algo espiritual y profundo. El gozo que anunció el ángel a los apóstoles es algo, a los pastores, perdón, es algo permanente. El gozo no lo quita nadie. El gozo es una actitud. No es una emoción pasajera como un brindis, como una alegría. Es pasajero, es transitorio. Todo eso, la alegría se puede perder. De hecho, cuando comienzan las disputas familiares después de varias copas, en las fiestas familiares, se terminó la alegría y empiezan los problemas. El gozo no lo quita nadie. No es transitorio, es permanente porque viene de Dios. El gozo vino cuando nuestro espíritu se unió al Espíritu de Dios y formaron un solo espíritu. Allí vino el gozo. Ese gozo no lo experimenta alguien que no pertenece a Cristo, alguien que no es creyente, no puede sentir el gozo que tenemos nosotros al recordar el nacimiento de Jesucristo, ni tampoco lo puede entender porque es necesario tener el Espíritu de Dios en nosotros como templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, unido a nuestro espíritu para experimentar ese gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y somos un espíritu con el Espíritu del Señor. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo no vamos a sentir gozo? ¿Cómo no vamos a ver la magnitud de la grandeza de la obra de Dios? ¿Cómo no lo vamos a sentir aun cuando no nos comprendan los demás? ¿Cómo no vamos a vivir la Navidad de una manera distinta si nosotros somos un espíritu con el Señor? Porque el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Y gracias a eso nos regaló como fruto del Espíritu el gozo, dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y sigue, paciencia, benignidad, etc. O sea, que las buenas nuevas de gozo es para los que aceptan a Jesucristo. Porque el gozo se experimenta
aún teniendo tristeza, aunque parezca paradójico. Y el ejemplo más palpable eran los mártires de la iglesia, que iban a ser sacrificados, iban a morir en las fauces de los leones o quemados en la hoguera. Pero tenían gozo, a pesar del trance difícil que tenía. Pablo estaba preso por difundir el evangelio y tenía gozo. ¿Cómo puede sentirse gozo estando en situaciones tan adversas? Porque el gozo del Señor es del Señor. Vino de arriba a morar en nosotros. El gozo vino con Cristo a nuestras vidas. Y el gozo no te lo puede robar nadie, porque Jesucristo lo trajo a tu vida. Y aun cuando estés pasando momentos difíciles, acordate, recordá algo. Siento gozo, no sé por qué, estoy triste, derramo lágrimas, pero tengo gozo. Es el gozo del Señor en nuestras vidas. Las lágrimas no apagan el gozo. Entonces, Navidad no es una reunión familiar. Navidad no es el pesebre solamente. Navidad no es el arbolito que fue traído por los druidas, un pueblo pagano. No tiene nada de cristiano el arbolito. Nada. Navidad no es la mentira de Papá Noel. Un papa, el Papa Nicolau, Papá Noel. Mentira. Navidad es la presencia del Verbo que se hizo carne. Y se hizo carne por amor a nosotros, para redimirnos. Navidad es la presencia de Dios. Navidad es la gracia de Dios en la humanidad. Navidad es la amistad con Jesús. Ese recurso que Dios nos dio para que estemos llenos de gozo y llenos de esperanza y de convicción y de certeza de una vida eterna. Vino de lo alto, vino de Dios. Y esa gracia de Dios alcanzará su máximo fulgor cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y si hemos experimentado y seguimos experimentando y seguimos viviendo el gozo de tenerlo a Jesucristo y de sentir en nuestro espíritu la presencia del Señor unida a la nuestra por regalo de Él, mucho más grande, supongo, va a ser el gozo cuando nos venga a buscar, cuando venga por segunda vez por su iglesia. Dice Apocalipsis 21:23, las ciudades no tienen necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando el Señor vuelva, cuando el Señor regrese por segunda vez, porque la primera vez fue cuando nació, cuando vuelva por segunda vez a buscar a su iglesia, la gloria de Dios va a iluminar a la humanidad toda. Va a iluminar a la iglesia de Jesucristo.
por sobre todas las cosas, a la iglesia de Jesucristo. Y nuestra lumbrera, nuestra luz, lo que nos ilumina e ilumina a los demás, es esa persona de Jesucristo que vino, que nació en Belén, pero que ya no es un muñequito, que ya hizo la obra, cumplió la obra de redención muriendo en la cruz, resucitando y ya preparando el cumplimiento de la promesa de la segunda venida. Para permanecer en el gozo, hay que permanecer en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro gozo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Llega esta época del año y muchas veces hemos dicho de que Jesús no nació en diciembre porque allá en Belén era invierno, no se podía trasladar a la gente. Pero bueno, en el mundo entero se festeja el nacimiento, se celebra la Navidad cada 25 de diciembre. Lo conocemos como la Navidad y hay gente que no sabe que Navidad significa nacimiento. En realidad es el aniversario, se celebra el aniversario del nacimiento de Jesucristo. Para nosotros, en esta noche podemos ratificar